Bienvenidos amigos de Cuaderno Borrador. Esta vez vamos a hablar sobre minería y sobre pasivos mineros, la remediación que se va a realizar, y para ello hemos conseguido la entrevista con el señor Alfredo Rodríguez, director general de minería, para que nos explique qué es un pasivo minero y qué es remediar. ¿Cómo estás, Alfredo? Por favor, coméntanos. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Cristina. Le agradezco a los amigos de La Mula y en especial a tu blog la oportunidad de poder informar al público en general lo referente a lo que es la remediación ambiental y lo que son los pasivos mineros a nivel nacional. Gracias. ¿Qué es una remediación ambiental minera? Ya, primero entendamos lo que es un componente minero, antes de proceder a lo que es remediación. La actividad minera en el Perú data desde la época de los incas. Posteriormente se traslada a la época de la conquista con un uso más intensivo de la mano de obra local y también afincado en ciertos sitios de gran potencial minero. Tenemos, por ejemplo, casos que han sido de la época de los españoles, en el caso de Huancavelica, por la zona de Bayoc, tenemos en la zona del sur de Arequipa, en Pasco mismo, y en diversos sitios, y por ejemplo, también tenemos en las zonas ubicadas en Ayacucho, cuando en Ayacucho encontraron yacimientos de mercurio, se hizo más intensivo el uso o la explotación de los minerales, porque hay que entender que el mercurio servía para formar la amalgama. La amalgama es un elemento que separa el oro y la plata del resto de los minerales. Previamente el mineral era molido y chancado de forma rudimentaria, ¿no? Como artesanal, con el uso de grandes piedras y bastante mano de obra local. Entonces, en ese entonces, el mercurio era importado, por así decirlo, de la mina de Almadén en España, trasladado en las goletas que tenían los españoles en 1500, hasta la zona de Panamá, cruzaban los cilindros de mercurio el estrecho de Panamá, bajaban por mar al Callao, y luego por tierra pues a diversos ingenios que habían en la capital o en el Perú, en el virreinato. Es decir, imagínate trasladar cilindros de mercurio hasta Bolivia, hasta Puno, Arequipa, donde no había carreteras y todo era trasladado con mules. Entonces, la rentabilidad o la dificultad de llevar mercurio reducía también la actividad minera en aquel entonces. Entonces, cuando se encontraron las minas de mercurio en la zona de Santa Bárbara, en Huancavelica, se hizo más intensivo y un mayor boom, digamos, de la explotación de las minas coloniales. Por lo tanto, también desde esa época se tienen los restos, digamos, dejados por la antigua minería, ¿no? Entonces lo que vemos ahora a veces como pasivo es lo que viene desde la época de la colonia, prácticamente. No, no necesariamente eso, sino te estoy explicando que los pasivos datan no solamente de la época republicana, datan de la época de la colonia. Ahora bien, posteriormente, ya en la época republicana, las minas se siguen explotando bajo esa misma tecnología. Posteriormente, en el año 1915 y 18, con Sauder, se pone la primera planta de fundición en la zona de Tinyahuarco, Pasco, y posteriormente la fundición se traslada a Oroya. Pero por aquel entonces también la tecnología varía y ya no se usaba el sistema de amalgama para recuperar minerales metálicos, como cobre, plata, plomo, zinc, sino que se creó la tecnología de flotación, ¿no? Ahora, todas las minas tienen, en general, independientemente de la época en que se han iniciado, estas minas tienen diversos componentes en su instalación, es decir, tienen un campamento, tienen una zona de maestranza, tienen los alojamientos del personal, las oficinas, campamentos de talleres destinados a la reparación mecánica, almacenes, sitios diversos de instalaciones, ¿no? Como zonas de abastecimiento de energía, es decir, donde instalan los tanques de petróleo y grupos electromecánicos para generar energía eléctrica. En general, esos son los diversos tipos de instalaciones que se identifican en lo que se denomina un sitio minero. Entonces, ha habido sitios mineros en diversas partes del Perú, pero con más o menor desarrollo, de acuerdo a la importancia económica que tenía la explotación de los minerales. Entonces, tienes sitios que son bastante rústicos, y hay otros sitios que han sido, digamos, diseñados y construidos de forma más adecuada, de acuerdo también a la capacidad
instalada. Entonces, dentro de un campamento minero abandonado, dentro de un sitio, una ex-mina abandonada, uno puede encontrar lo que te he manifestado, losas de un campamento, ex oficinas derruidas o están en buen estado, aparentemente, también zonas de maestranza, de mantenimiento de equipos, almacenamiento de combustibles, almacenamiento de mercaderías o de insumos destinados a la minería, como se podría ser explosivos o aceites, grasas o repuestos, ¿no? ¿Que están También abandonados o que están en uso? ¿no? Y ya están abandonados, ya están totalmente abandonados. Entonces también tienes, si en el caso de que hubieran tenido una planta concentradora, también tienes instalaciones antiguas de ex plantas concentradoras. También tienes, digamos, zanjas, losas, eh, campamentos, oficinas. Todo eso hemos encontrado en el campo. Entonces, a partir de la dación de la norma, que es la base legal que tenemos, que es la ley aprobada por la ley 28.271, que se llamará la ley de pasivos ambientales mineras, que fue expedida el 2 de julio de 2004, es que ya se comienzan a nombrar a los componentes pasivos ambientales mineros, pero son solamente aquellos que han sido abandonados, ¿no? Les voy a leer la definición. Definición de pasivos ambientales. Son considerados pasivos ambientales aquellas instalaciones, efluentes, emisiones, restos y depósitos de residuos producidos por operaciones mineras que en la actualidad abandonadas o inactivas y que contribuyen a un riesgo permanente potencial para la salud de la población, el ecosistema y circundante y a la propiedad, ¿no? Entonces, como te he comentado, estos sitios mineros dan origen a una mina. O sea, tú tienes la mina y tienes que tener una fuente de abastecimiento y de facilidades para poder explotarla. Entonces, la mina puede ser a tajo abierto o puede ser subterránea. En ambos casos origina dos tipos de depósitos de residuos. O sea, puede ser los botaderos de desmonte o también pueden ser las regladeras en caso de que haya tenido una planta concentradora al costado. Y esos elementos con el tiempo comienzan a degradarse y originar agua ácida. Y generar contaminación a las poblaciones que están alrededor. Exacto. Generan contaminaciones, principalmente contaminan recursos de agua. Esta semana se anunció que el Estado se iba a hacer cargo de algunos, ¿no? De algunos, iba a hacer unas remediaciones ambientales. ¿En qué casos se van a hacer? Pero no vamos a llegar a ese tema todavía. Entonces, estoy contándote la base en la cual se edifica todo el sistema de remediación de pasivos, ¿no? Entonces, lo que se hizo fue, a partir del año 2006, es un primer inventario de pasivos ambientales a nivel nacional. Entonces, con una base técnica apoyada por el PERCAN, que es la Cooperación Perú-Canadá. Entonces, se establecieron los lineamientos para la identificación de pasivos y también para la remediación. Okay. Entonces, la filosofía era remediar todo el sitio minero, pero remediar todo el sitio minero involucraba no solamente remediar aquellos componentes que generaban riesgo, de acuerdo a la definición, riesgo al medio ambiente, al ecosistema y a la población, ¿no? Sino remediar todo. Entonces, el Estado peruano, el Ministerio de Higiene y Minas, luego de ese inventario, formó una pequeña oficina de pasivos ambientales dentro de la Dirección Técnica Minera, que es una dirección adscrita a la Dirección General de Minería, para la remediación de pasivos. Entonces ese inventario fue moviéndose con el tiempo, fue ampliándose de acuerdo a las diversas campañas que se hacían en el campo para identificar mayor número de pasivos, correlacionándolos también con las componentes ambientales que las empresas mineras declararon que existían en sus propiedades, porque la norma decía que las empresas mineras privadas tenían un plazo para poder declarar componentes o pasivos que se encontraran, componentes que se encontraran dentro de su propiedad como pasivos ambientales. Entonces, es un trabajo hasta la fecha en la cual hay que deslindar las responsabilidades y identificar si ese pasivo declarado por la empresa minera eso no es un pasivo antiguo o le corresponde realmente a ellos. Hay que deslindar el límite es que esté abandonado, entonces ustedes tenían que limpiar qué era responsabilidad del privado y cuál era la responsabilidad que podrían ustedes asumir. Claro, ahora el hecho de que esté abandonado también puede ser que se ha hecho seguimiento en la base de datos de IGMED, porque aparentemente también había concesiones antiguas abandonadas y podría atribuirse al titular de esa concesión antigua abandonada
digamos, el establecimiento de esa unidad minera o ese ciclo minero, ¿no? Entonces hay que hacer un poco de búsqueda hacia atrás en forma histórica para poder deslindar responsabilidades y que el Estado, pues, exija al titular que generó los pasivos de remediación. Ahora bien, dentro de los pasivos se clasificaron de muy alto riesgo, riesgo medio, intermedio, bajo y significante. Entonces hay diversas clasificaciones de pasivos. Se llegaron a identificar hasta 8.500 ítems como pasivos. De esos 8.500 ítems, alrededor de 1.000 correspondían a los de alto y muy alto riesgo. El resto como de alto riesgo, como de riesgo medio, insignificante, intermedio o bajo. El riesgo se refiere de contaminación que pueda generar un impacto en la población alrededor. Así es. Así es. Entonces solamente alrededor de 1.000 son los considerados de alto y muy alto riesgo. Ahora, entre los significantes, tenemos casi todo está documentado. Tenemos que ir al campo nuevamente a rectificar información que no ha sido adecuadamente, digamos, no tenemos una correlación buena con información muy antigua, porque hay sitios en los cuales en la ficha se indica un pasivo, uno va al campo y no encuentra nada. Exacto. Ha habido esos casos. O que el pasivo a veces es inaccesible. Hay sitios en que han ido al campo, el vehículo los deja hasta cierto sitio y de ahí tienen que caminar 3 horas para encontrar el pasivo, ¿no? Entonces ese pasivo por la lejanía tendría que ver y cuantificarse. No tenemos cuantificado, digamos, los volúmenes. Entonces estamos trabajando también en ese tipo de situación para cuantificar los volúmenes. A la fecha la tecnología ha cambiado y hemos adquirido drones, pero por la pandemia no se ha podido hacer las campañas este año. Entonces esa podría ser una de las primeras medidas post-COVID. Claro. Tener ya ese mapeo listo para tener claramente para mejorar la calidad de la información. Sobre todo porque con el dron lo tenemos georreferenciado. Exacto. Entonces es una ventaja positiva para poder cuantificar la remediación. Ahora, yéndole un poco más al detalle, ¿no? Los primeros convenios que datan del Ministerio con activos mineros, les entregamos un sitio para remediación. Entonces, eran convenios en los cuales se les daba un dinero y un monto de dinero, ese monto de dinero iba con una tabla para la remediación. Entonces, de los últimos 17 años, nosotros, del monto total que tienen activos mineros asignados a la ficha, en los últimos 17 años, solamente en los últimos 3 años se les ha otorgado el 80% del presupuesto. ¿Ya? O sea, era un presupuesto, los últimos, digamos, 14 años hacia atrás eran montos bastante bajos en consideración con lo que los últimos 3 años se les ha asignado. Pero con estos montos ellos no llegaban a la remediación. Lo que hacían era identificación de los pasivos, cuantificación y evaluación de los volúmenes que había que mover, hacían un estudio de ingeniería, elaboraban el plan de cierre, se llegaba a la aprobación del plan de cierre y en algunos casos se comenzaron a hacer remediación, porque para poder iniciar la remediación, ya que es, digamos, estatal, hay que someterse a las normas y reglas del Estado, entre ellos la regla de procedimientos mineros y concursos públicos. Entonces, tienes que tener, para iniciar una remediación, tienes que tener el dinero asegurado para el 100%. No puede ser que eso 100% y en el camino puedo tener una parada porque no me asignaron el presupuesto. O sea, tengo que tener el presupuesto asegurado. Entonces, eso también genera un poco de digamos, dificultad para la remediación de pasivos. Ahora, con estos montos asignados, los últimos se ha cortado. A ver, espérate. Ahí está. Ahí. Un instante, parece que se ha cortado. Ya, ok. Yo lo estoy escuchando. Ya, ok. No, con estos montos que se han asignado, se asegura, digamos, que los compromisos anteriores los puedan cumplir, así como también se les ha entregado nuevos compromisos de componentes para la remediación. O sea, como que nos hemos puesto las pilas con este tema y queremos avanzar mucho más rápido para que quede cerrado cuanto antes sea posible. ¿Tenemos una meta como país? Decir, no sé, en el 2050 tendremos avanzado la remediación en un 20%. ¿Tenemos algo así como país? Estamos viendo eso porque también ten en cuenta que eso es en función al presupuesto otorgado y al presupuesto que más adelante se le puede otorgar. La meta es remediar el 100% de los pasivos de alto y muy alto riesgo. Esa es la meta.
porque son los que generan toda la controversia, dificultad, desconocimiento y también las preocupaciones de la población. ¿Y tenemos una fecha para remediar ese 100%? Ya, a ver, veamos. Durante el año 2021 y 2022 se tiene previsto realizar nuevos encargos sobre cerca de 400 pasivos ambientales de muy alto y alto riesgo, con los cuales estaríamos, digamos, totalizando el 100% con los de los pasivos ambientales, que son los métodos de mayor preocupación. Pero el decir que tenemos previsto realizar nuevos encargos, esto va a generar un proceso de 4 o 5 años más, porque se establece, digamos, las medidas de cierre y luego vienen 5 años de post-cierre, que son de monitoreo. Pero es una buena noticia que estemos avanzando, ¿no? En algo que habíamos definitivamente abandonado por mucho tiempo. Para una persona que no conoce nada de minería, de repente escucharlo dirá, ¿van a hacer el trabajo a las empresas privadas que ellos deberían hacer? ¿Esto es así? No, como te dije, estos son pasivos que realmente han sido abandonados. Las empresas privadas tienen componentes a la fecha, ellos sigue siendo su responsabilidad, y eso está normado por otra base legal, que es la ley de cierre de minas. Entonces, es la ley de cierre de minas y su reglamento. O sea, las empresas mineras que están actualmente en actividad, los componentes mineros que ellos ocupan o que han generado en su sitio minero no son pasivos mineros, son elementos de cierre que les corresponde a ellos, y para eso hay una serie de normas, presentan planes de cierre cada 4 años, que actualizan el plan de cierre de acuerdo a su operación. Entonces ahí es una descripción de todos los componentes que tendrían que cerrar ellos, y eso es evaluado por la Dirección de Asuntos Generales de Asuntos Ambientales Mineros, fiscalizado por UEFA, ya es más controlable. Efectivamente. No les estamos haciendo el trabajo, y por otro lado también ellos dejan una garantía financiera, para en el caso que no lo cierren, está la garantía financiera en cartas fianzas. Muchísimas gracias, ingeniero, muchísimas gracias por la información. La verdad que esto es alentador, ¿no? Saber que ya tenemos fechas, avances, pasos pequeños, pero pasos hay que dar en ese camino. Muchísimas gracias por su tiempo, amigos de Cuaderno Borrador. Por favor, si tienen más preguntas, más historias, no duden en escribirnos. Gracias. No, gracias a ustedes y por la oportunidad de contar estas cosas que hacemos en el Ministerio. Mil gracias.